programa de capacitación que va de abril a diciembre, que va a comenzar el 20 de abril, y también otros programas que forman parte del programa general, y hemos elegido este año especialmente darle énfasis a temáticas vinculadas a la creatividad, a lo artístico, a lo lúdico, y es por eso que en este primer encuentro me acompaña precisamente Hugo. Básicamente estamos lanzando en este momento un programa integral que abarca los programas de capacitación históricos de UNIDA, de los cuales les voy a contar, pero no se preocupen que yo no voy a venir a hablar ahora de la estructura, de cómo son los cursos, sino que voy a hablar un poco de los contenidos, del espíritu, o sea, compartir un pantallazo de lo que hace UNIDA, cuál es la visión, cuáles son los valores, cuáles son las ideas, y eso va a ser un poco el tema, y después vamos a vincularlo a la otra mirada, porque un poco lo que nosotros nos decimos es que si UNIDA quiere ser, y así nos quisimos ver siempre como una organización transformadora, una organización de la sociedad civil, está un poco complicado el paso. Sí. Una organización de la sociedad civil que trabaja para un cambio, vamos a hablar ahora enseguida de qué cambio estamos hablando. Hay como una contradicción en esto de promover el cambio, de examinar críticamente un modelo dominante, pero después terminar trabajando a través de las metodologías y las modalidades típicas de ese modelo que cuestionamos. Tampoco queremos decir que todo lo que existe en un sistema que necesita ser revisado no es una cuestión ideológica, es una cuestión humana, es una cuestión de supervivencia. Estamos hablando de querer imponer alguna ideología nueva, sino simplemente la propia continuidad del género humano sobre la Tierra. Ahora voy a explicar por qué digo que de eso se trata, el cambio necesario, de poder seguir viviendo en este planeta. De eso voy a hablar un poco. Pero digo que no todo lo que existe en el modelo que brevemente vamos a examinar críticamente ahora en la charla es despreciable o tiene que ser cambiado. Evidentemente hay muchos logros de la cultura que vamos a seguir usando, que son nuestra propia esencia, nuestro propio ser como colectivo social, y por lo tanto son válidos. Entonces no estamos diciendo que no sirva la palabra, que no sirva la razón, que no sirva la ciencia, que no sirva los conocimientos clásicos, sí, pero es necesario en una mirada holística e integradora complementarlos con otras capacidades humanas que tienen que ver con esto de lo creativo, para decirlo de una forma más comprensible, hacer uso de, que ahora está medio en revisión eso, ¿no? Pero del hemisferio derecho y no solamente del hemisferio izquierdo. Claro, digo, está medio en revisión porque me parece que un poco las dos partes hacen las dos cosas, por ahí con distintos énfasis, ¿no? Y que son bastante intercambiables, que funcionan como un holo, como un todo. Pero antes se decía, no, como izquierdo lo racional, lo matemático, lo científico, y derecho un poco todo lo más, lo creativo, lo intuitivo. Entonces queremos este año repensar la propuesta de UNIDA con esa complementariedad entre las dos miradas, ¿no? Y por ahí es un poco lo que estamos acá sentados, ¿no? Yo por ahí soy más del hemisferio izquierdo, por eso estoy a la izquierda de su pantalla, aunque estoy a la derecha por eso estamos en lo mismo. De cómo de qué lado se lo ve. De frente es a la izquierda, yo me doy vuelta, él está derecha. Un poco les voy a contar entonces, lo voy a hacer muy extenso, qué es lo que hace UNIDA, y esto que hace lo hace a través de distintas modalidades de intervención. Como ya les dije, UNIDA es una organización sin fin de lucro, una organización de la sociedad civil, cuya misión se define, ustedes saben que todas las organizaciones definen una misión, una razón de ser para qué están, como potenciar consultivamente, y acá la palabra consultivamente, déjenla ahí entre paréntesis porque tenemos que hablar un poquito de esto, o déjenla en suspenso, potenciar consultivamente organizaciones, comunidades y procesos de desarrollo humano sostenible. Si nosotros trabajamos con qué?
con personas, pero con colectivos sociales, con grupos, con organizaciones, con comunidades locales. Trabajamos con fortaleciendo organizaciones de la sociedad civil, otras organizaciones de la sociedad civil, trabajando en procesos de desarrollo local en distintos escenarios de nuestro país y acompañando lo que llamamos procesos de desarrollo humano sostenible. Pero acá ya hay dos cuestiones que definir. Una, que es esto de potenciar consultivamente, y otra, ¿qué entendemos por sostenibilidad? Entonces, por ahí, tomando esos dos puntos de partida, puedo un poquito tratar de compartir lo que hace la institución, qué es lo que también proponen los programas académicos que comienzan el 20 de abril. Pero los programas académicos son una de las modalidades en las que todos pueden participar. También el mismo espíritu es el que se lleva a los espacios locales cuando trabajamos en un proceso de desarrollo local endógeno en Mendoza o en Chubut, y es el mismo espíritu cuando se saca una publicación o cuando se hace una charla o cuando se trabaja con ONGs en distintos municipios para fortalecer y generar redes. La idea un poco es potenciar consultivamente y trabajar por la sostenibilidad, la equidad socioambiental. Cuando decimos consultivamente, no nos referimos a la acepción convencional de la palabra consulta. La acepción convencional es ir a pedir la opinión de un experto, un especialista, o también la palabra consulta se utiliza mucho en los espacios de ONGs y los municipios y las comunas, dice un foro consultivo. Entonces llaman a las ONGs y le piden opinión sobre esto que va a hacer el gobierno local. Entonces escuchan las opiniones y en modo no vinculante después ese gobierno local verá si toma o deja lo que la gente dijo. Pero no está obligado, porque ustedes saben que en nuestro país y en muchos el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Todavía no tenemos una democracia participativa, tenemos una democracia nominal, una democracia representativa, que es diferente. Y que no quiero meterme en tantas ramas diferentes de la conversación, porque la conversación se vuelve complicada, pero es interesante hacer cosas complejas también, ¿no? Un gobierno democrático formal o nominal como los que tenemos, no acá, no voy a hacer cuestiones de críticas puntuales a ningún país, en el mundo. Cuando hablamos de la democracia formal, nominal, no dejamos de hablar de una forma del autoritarismo. O sea, hay un autor, o varios autores, los autores del desarrollo a escala humana, Manfred Machniff, Antonio Elizalde, Martin Hoppenheim, que dicen, la gran pregunta no es dictadura o democracia. Sí, obviamente mejor democracia que dictadura, pero la gran pregunta es, ¿gobierno autoritario o democracia participativa? Todo lo que no sea democracia participativa, aunque sea democracia formal, nominal, sigue siendo una forma suave o menos drástica del autoritarismo. Y eso es lo que tenemos todavía. Ahora empieza a abrirse el tema, por ejemplo en Buenos Aires con la ley de comunas, hay algunas instancias donde sí el pueblo tiene algunas instancias, valga la redundancia, vinculantes, para poder monitorear lo que hace su gobierno y incidir con fuerza de ley, por así decirlo. Pero son muy débiles y hay un problema que los expertos en jurisprudencia dicen que hay un conflicto entre la Constitución Nacional y algunas constituciones locales, porque contradice esto de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Entonces la consulta en nuestro caso va más allá de pedir opinión o de escuchar lo que dice la sociedad civil, sino que por consulta nosotros entendemos un espíritu que implica un cambio sustancial en las relaciones entre los seres humanos y entre las comunidades de seres humanos. Un cambio sustancial porque esas relaciones entre seres humanos nosotros proponemos, no solo nosotros somos uno de tantos en el mundo que proponemos, que dejen de estar gobernadas por el patrón de conflicto, de lucha, de sectores, de partidos, para pasar a estar orientadas e inspiradas en el patrón de unidad en diversidad. Entonces, a lo que yo voy en esta primera aproximación es las organizaciones modernas, y cuando digo modernas no me refiero a que son el último modelo, sino que me refiero a las de la modernidad como periodo histórico, están basadas sobre la lógica del conflicto. Está legitimado el conflicto. Es más, hay muchos que dicen sin conflicto no se puede vivir. Hay gente que dice me gusta el conflicto, porque es la sal de la cuestión. Bueno, está bien, puede ser una opinión más, ¿cómo no? Pero algunos dicen no me gusta, pero es inevitable.
Puede ser que es inevitable, que siempre haya algún grado de conflictividad, pero es distinto a que lo sumamos como una dinámica válida. Las instituciones de la modernidad asumen el conflicto como una dinámica válida. Fíjense, los estados-nación se declaran soberanos, quiere decir que por sobre ellos nada. Tenemos 200 supremos en el mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando dos supremos no coinciden? No hay nada por arriba. Las Naciones Unidas no tienen ese rol, ni lo cumplen, ni lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Como todos son lo máximo y no hay nada por sobre ellos, si los dos deciden que la misma isla les pertenece, por ejemplo, hay conflicto. O sea, la lógica de interacciones de las naciones del mundo es una lógica de conflicto. Por eso hay guerras. Y cuando no hay guerras, hay luchas de poder económica, a ver quién tiene más alcance y poderío sobre el planeta. Esto funciona así y está legitimado que así sea. Los partidos políticos están sostenidos o basados en la lógica de la lucha. No hay que confundir violencia con confrontación y conflicto. Puede no haber violencia explícita, pero el patrón es de conflicto igual. Cuando ustedes ven una cámara legislativa, por ejemplo el Senado, diputados, por ejemplo, para que ustedes no lo llevemos muy al plano tan cercano y no lo personalicemos tanto, yo he visto varias veces en los noticieros en el Senado de Corea que se agarran a trompa. No sé por qué Corea se agarran tanto. Acá también, pero bueno, hablemos de Corea, si no. Hacen taipos, porque tienen mucho entrenamiento. Entonces se agarran a trompadas. Sí, hay participación. En el Senado y en la Cámara de Diputados hay mucha participación. Todos tienen voz, tienen voto. Se delibera, pero la lógica es de conflicto. Ya están establecidos los sectores y las banderías y nadie va a decir, la verdad que escuchando, yo soy de los azules, pero escuchando al amarillo o escuchando al verde, la verdad me parece muy interesante. Dice, no, están obligados a defender y responder a su bandería y son todas negociaciones y preacuerdos o pactos de conveniencia, pero no existe una construcción colectiva desinteresada en la búsqueda del bien común de la ciudadanía. Por eso después pasa lo que pasa. Las lógicas electoralistas y de obtención del poder muchas veces poco y nada tienen que ver con el bien común. Y cada 4 años se vuelve todo a empezar y se borra con el codo, bueno, como dice el dicho. Entonces, la lógica que aparece en el sistema democrático partidista es una lógica de conflicto. Las empresas privadas, bueno, ni hablar. O sea, la competencia ávida por los mercados. Si yo puedo destruir al competidor para abarcar mayor mercado, conflicto puro. Que se forman alianzas transitorias o no, bueno, pero son conveniencias circunstanciales. Pero nadie dice, yo quiero el bien de mi competidor. Tratan realmente de llevar la mayor cantidad de beneficio lucrativo a su empresa. Y si la legislación no lo impidiera, habría monopolios que dominan el planeta. Esto es así, porque su naturaleza y finalidad es maximizar el lucro y no ninguna otra cosa. Los gremios y contra los patronales, bueno, en fin, cualquier organización humana de las que ya están como acendradas en el modelo hegemónico funciona fuera del patrón de conflicto. Nosotros decimos, bueno, existe otra modalidad para poder llevar adelante los asuntos humanos que implica un cambio cultural profundo y un cambio valórico importante, espiritual, diría yo, no hay que estar diciendo esa palabra. Cuando digo espiritual no digo religioso, no hablo de religiones institucionalizadas, hablo de valores espirituales, que se vincula a lo que podemos denominar unidad en diversidad. Significa que lo diverso no es sinónimo de conflicto ni de división. La diversidad no es divisionismo. La diversidad puede ser vista con una mirada nueva, creativa, como la fuente de sinergia y de riqueza para una construcción más interesante.